Buen día. ¿Sabías quién fue Had Amin al-Husseini? Resulta que hoy que estamos hablando tanto del problema árabe-israelí, o en este caso palestino-israelí, y si vamos al detalle, Hamas-israelí, es bueno recordar que los orígenes, no solo históricos, geográficos, sino también ideológicos de esta confrontación que en este momento causa tanta controversia, tiene también un personaje que fue aliado de los nazis, que visitó campos de concentración y que de alguna forma tenía el deseo de que también en el Medio Oriente se llevaran a cabo estos actos monstruosos de genocidio que promovía el régimen nazi en Alemania. Este personaje, Amin al-Husseini, tiene una historia muy interesante, especialmente porque promovió masacres en contra del pueblo judío en el Medio Oriente y porque también tuvo nexos muy cercanos con el régimen de Adolfo Hitler. Cuando usted, que defiende en este caso la causa israelí y que sabe muy bien que Hamas es un grupo terrorista y que estamos claros en que Hamas es el mayor genocida de su propio pueblo, es bueno recordar que existieron personajes como este. Les leo de un texto extraído de internet. Al-Husseini tuvo su primer encuentro con el Führer el 28 de noviembre de 1941, cuando hablaron de su alianza para el exterminio del judaísmo europeo y palestino. El proyecto de exterminio complacía a Al-Husseini y su deseo de aniquilar a los judíos como medio necesario para traer la salvación a los creyentes del Islam. Sin duda siempre había predicado que asesinar judíos complace a Alá y es esencial para la salvación. Si complace a Alá, entonces para Hamas y otros asesinos yidaístas, matar judíos no se trata de liberar Palestina, expulsar a un opresor, ni siquiera de venganza. No tiene nada que ver con la ocupación colonialista, se trata de servir a Dios. Así como un nazi no puede ser un verdadero nazi sin asesinar judíos, un yidaísta islámico no puede ser un verdadero musulmán sin asesinar judíos. El boleto al paraíso del yidaísta es un judío muerto, porque un judío muerto complace a Alá. En este mismo texto que les estoy comentando dice que ya en enero de 1941 Al-Husseini reclutaba musulmanes bosnios para servir en las Waffen-SS y en las unidades de exterminio de las SS. La mayor de las unidades de exterminio de musulmanes del MUFI eran la infame 13ª División Handschar, compuesta por 21.065 hombres. Es increíble porque a los que estamos en contra de estos grupos terroristas islámicos fundamentalistas nos llaman nazis, y resulta que ellos son los más afines y más cercanos a la ideología nazi, a esta ideología progresista de izquierda. Recordemos que el partido nazi era el Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, que tenía inclinaciones de izquierda, proestatista y de control total, no solo de la vida de las personas, sino de los derechos de aquellas personas que habitaban en ese territorio, en aquel momento la Alemania nazi. Por supuesto que los islamistas, los fundamentalistas también tienen ese ideal de controlar la vida de las personas, utilizando para esto una religión bastante perversa desde el punto de vista de los ideales que promueve. Y aun cuando en el Corán se encuentran enseñanzas muy sabias, muy útiles, estas personas han tergiversado mucho de lo que se dice en el Corán para generar nuevamente una religión que tiene actitudes bastante perversas y destructivas en contra de aquellos que piensan distinto. Como les comentaba y retomando el texto que les comparto desde internet, dice: la visión de Hamas sobre el pueblo judío no se extrae únicamente de las páginas del Corán y el Hadís. Su miopía también es producto de las influencias antisemitas occidentales, principalmente nazis. Si bien Hamas, al igual que otros yidaístas islámicos modernos, ha desarrollado su argumento sobre la cuestión judía apoyándose en fuentes coránicas y otras fuentes islámicas,
También toma prestado de fuentes antisemitas occidentales clásicas como los protocolos de los sabios de Sion. El texto que les comparto es un estudio del profesor David Patterson que se llama De Hitler a Hamas, una genealogía del mal. Pero igual, tenemos que entender que este personaje que les comento, Al-Yusani, fue recibido de manera muy afectuosa por Hitler. Se paseó por Alemania, campos de concentración también alcanzó a visitar. Era una persona convencida de que había que masacrar y destruir a los judíos. En este caso, se promovió desde él y desde el aparato propagandista nazi una persecución muy grande de aquellos judíos que habitaban en el Medio Oriente. Esto quiere decir que jamás los nazis, los grupos de izquierda, pro-palestinos, toda esta gente que es fundamentalista, termina siendo lo mismo. Lo único que quieren es acabar con la vida, con la libertad y con la propiedad. Es decir, son completamente ajenos a los ideales libertarios. No olvidemos que esto no es solamente una batalla cultural, se ha vuelto una batalla moral y espiritual para poder salvar lo más valioso de la cultura occidental. Entonces, no olvidemos, cuando escuchemos a personas como Gustavo Petro, cuando escuchemos a estos grupos radicales, a estos que iban en la flotilla, que llevaba supuestamente ayudas a Palestina, no olvidemos que estos grupos de izquierda, que estos grupos progresistas, no tienen ideales, no tienen valores, no tienen moralidad, no apelan a la espiritualidad, sino simplemente a la destrucción, al odio y al control total de la libertad, la vida y la propiedad de los seres humanos. Por eso son completamente ajenos y siempre serán completamente ajenos a los ideales libertarios.